Vamos a realizar el diseño de un muro de contención de gravedad. El tipo de muro que vamos a analizar es este tipo. Es un muro que tiene una sobrecarga uniforme en esta parte sobre el talón. Como pueden ver, esta es la distribución o las fuerzas que actúan en un muro de contención. Se tiene la fuerza lateral activa, la fuerza debido a la sobrecarga y al lado izquierdo se tiene la fuerza que ocasiona el empuje pasivo y la fuerza de rozamiento entre la superficie de concreto del muro y el suelo. Vamos a analizar este muro, pero sin considerar este suelo de relleno sobre la puntera. Normalmente se tiene este tipo, el terreno al lado izquierdo, tiene una profundidad, ¿no?, de F sobre la puntera. Se tiene un suelo de relleno sobre la puntera. En este caso no vamos a considerar este suelo de relleno sobre la puntera debido a que este suelo es inestable y presenta ciertas condiciones deterioradas, además de que puede desprenderse de su ubicación por algunas causas. Entonces, no considerar este suelo de relleno es más conservador. Este es el caso 1, como había mencionado, el caso en el cual no vamos a considerar este suelo de relleno sobre la puntera. Por lo tanto, la altura del empuje pasivo únicamente sería la altura del espesor de la zapata, del muro. El caso 2 es el mismo análisis, únicamente cambia en que aquí sí se considera este suelo de relleno sobre la puntera. Por lo tanto, aquí DF se asume una profundidad o una altura mayor a la altura de la zapata. Entonces, el caso 1 es el caso más conservador, en el cual la profundidad de relleno sobre la puntera, DF, es igual a la altura de la zapata del muro. Dicho ello, vamos a iniciar con los datos del diseño. La ubicación del muro, el peso específico del concreto simple de grava. Este peso específico ustedes lo pueden encontrar en la norma E020 de cargas. Aquí se tienen los pesos unitarios y como pueden ver, para concreto simple de grava es de 2.300 kilogramos por metro cúbico. El peso específico del suelo, este dato lo deben obtener del estudio de mecánica de suelos. Del mismo modo, el ángulo de fricción interna del suelo, que convertido a radianes es 0.52. La capacidad de carga o portante del suelo, del mismo modo, se obtiene del estudio de mecánica de suelos. La sobrecarga uniforme adicional que habíamos mencionado, estamos considerando en este caso 500 kilogramos por metro cuadrado. La profundidad de relleno sobre la puntera, como habíamos indicado, va a ser igual a la altura de la zapata. Y esto se obtiene del dimensionamiento que se realiza más adelante. La altura total del muro estamos asumiendo 3.50 metros. Este tipo de muro se recomienda usar para alturas de 2, 3 hasta 4 metros máximo. En el libro de diseño en concreto armado del ingeniero Roberto Morales se indica que el muro de gravedad es económico para alturas pequeñas hasta aproximadamente 3 metros. Ya ustedes deben asumir según
las necesidades y según estas recomendaciones. O también pueden utilizar otras referencias para definir esta altura. Definidos los datos del diseño, ya les había indicado que esta es la distribución de fuerzas que actúan en este tipo de muro bajo estas condiciones y con esta sobrecarga uniforme adicional. También se indicó que este suelo de relleno no lo vamos a considerar por estas condiciones que habíamos indicado. En el punto 2 pasamos al dimensionamiento. El dimensionamiento lo vamos a realizar utilizando como fuente esta imagen que es del libro de Brájadas, Ingeniería de Cimentaciones. Como pueden ver, nos otorga ciertas condiciones o ciertos valores en función a la cual se debe realizar el dimensionamiento de este tipo de muro. Bien, entonces vamos a empezar con el ancho de la corona. El ancho de la corona me indica que el mínimo es 0.30, estamos asumiendo 0.40, que es el ancho B, según esta imagen. Luego tenemos B1. B1 es esta dimensión en la parte de la puntera. Según esta imagen indica que puede ir de 0.12 a 0.17 de la altura total del muro. Entonces entre 0.42 y 0.60 estamos asumiendo 0.50. La altura de la zapata o el espesor de la zapata, del mismo modo, me indica que va de 0.12 a 0.17. Estamos asumiendo en este caso un valor mayor para cumplir las verificaciones. En este caso estamos asumiendo 0.90 metros, que es el espesor de la zapata. Y este valor es el valor que se encuentra aquí en la profundidad de relleno sobre la puntera. Como pueden ver, simplemente estamos trasladando este valor que se ha asumido, ¿no? Por eso les había indicado que el empuje pasivo simplemente va a tener una altura igual a la altura o al espesor de la zapata. Bien, luego se obtiene la altura de la pantalla. La altura de la pantalla, como ya tenemos la altura total y el espesor de la zapata, únicamente se obtiene de la diferencia. La altura de la pantalla es esta altura, ¿no? Que va de la parte superior de la zapata hasta la corona. Luego B3. B3 es esta dimensión. Ese valor en esta imagen se indica que se debe asumir como mínimo 0.02 multiplicado por la altura total o la altura de la pantalla. Estamos asumiendo 0.30. Luego se tiene el ancho total de la base, en la base del muro. B, que es el ancho total, puede ir de 0.50 a 0.70 de H. Estamos asumiendo acá, en este caso, 2 metros. Como pueden ver, B viene a ser el ancho total. Luego, con esos valores asumidos, obtenemos de que B2 más B4 debe ser 0.80, o sea, la suma debe ser 0.80. Ustedes pueden ver aquí que B2 es esta dimensión en la parte del talón y B4 también. La suma de esos dos debe ser 0.80. Por lo tanto, vamos a asumir uno de ellos. Estamos asumiendo en este caso B2. B2 estamos asumiendo 0.40. Esta dimensión. Y B4 por diferencia se obtiene que es igual a 0.40. Bien, una vez definido los datos del diseño y el dimensionamiento, vamos a pasar a la determinación de las fuerzas y momentos. Aquí debo indicar que existen dos tipos de análisis: muros,
el análisis estático y el análisis dinámico o sísmico. En el análisis estático nosotros tenemos el método de Rankine y el método de Coulomb. Y en el análisis dinámico tenemos el método más usado, que es de Mononovo o Cabe. En este caso, para realizar el diseño de este muro vamos a utilizar un análisis estático por el método de Rankine o por el concepto de Rankine. Bien, mencionado ello, vamos a pasar a la determinación de la fuerza lateral activa y momento activo. Para esto es necesario determinar el coeficiente de presión lateral activo por el concepto de Rankine. Únicamente debemos reemplazar en esta ecuación que está en función al ángulo de fricción interna del suelo. La presión lateral activa, que es esta presión que se observa, se obtiene multiplicando el peso específico del suelo por este coeficiente por la altura total del muro, porque la distribución de esta presión es en toda la altura del muro y multiplicado por 1 metro. Este análisis de estabilidad del muro se realiza por cada metro de longitud. Como pueden ver ustedes, el análisis de estabilidad del muro se realiza para 1 metro de longitud. Únicamente basta con analizar y verificar la estabilidad y las condiciones para 1 metro de longitud del muro. Determinado la presión lateral activa, debemos determinar la fuerza lateral activa. Esta fuerza lateral activa es el área de esta distribución de presión lateral activa. El área de este triángulo sería base, que es la presión lateral activa, multiplicado por la altura total, dividido entre 2. Esta fuerza lateral ocasiona un momento lateral activo con respecto a este punto de volteo. Ustedes pueden ver que en este punto se tiene el centro de momentos o punto de volteo. Con respecto a este punto debemos determinar el momento que ocasiona esta fuerza. El momento se obtiene simplemente multiplicando la fuerza por la distancia del eje de acción de esta fuerza con respecto a este punto de volteo. En una distribución de fuerza triangular, ustedes saben que la ubicación de esta fuerza es a 1/3 de la base de este triángulo, h tercios. Por lo tanto, multiplicamos por h tercios y obtenemos este momento. Pasamos a la fuerza lateral pasiva y momento pasivo. Del mismo modo, por el concepto de Rankine, obtenemos primero el coeficiente de presión, en este caso pasivo, en función al ángulo de fricción. Luego la presión lateral pasiva, que es esta presión, se obtiene peso específico del suelo por el coeficiente por la profundidad, en este caso por la profundidad de F. Habíamos indicado que df es igual a hz, ¿no? Al espesor de la zapata, y multiplicado también por 1 metro de longitud del muro. Luego la fuerza lateral pasiva es el área, también es una distribución de presión triangular, por lo tanto simplemente determinamos el área. La presión por la profundidad dividido entre 2, ¿no? df. La distribución de presiones habíamos indicado que simplemente llega hasta la parte superior de la zapata, ¿no? Luego el momento pasivo. Esa fuerza del mismo modo ocasiona un momento con respecto a este punto, al punto de volteo. Y ese momento se obtiene multiplicando la fuerza por la distancia del mismo modo del eje de acción de esta fuerza pasiva con respecto a este punto de volteo, que sería df tercios. Bien, en el punto 3.3, fuerza lateral y momento debido a la sobrecarga. Esta sobrecarga que habíamos añadido o que tiene el muro ocasiona también
una fuerza y un momento. Del mismo modo, por el concepto de ranking, obtenemos el coeficiente de presión activo, la presión lateral de la sobrecarga. Esta presión se obtiene multiplicando la sobrecarga por el coeficiente por un metro de longitud. La fuerza lateral de la sobrecarga, que es el área de esta distribución de presión uniforme, simplemente sería base por altura. Presión lateral por la altura total, ¿no? Porque el efecto que tiene esta sobrecarga se aplica en toda la altura del muro. Luego, esta fuerza lateral de la sobrecarga del mismo modo ocasiona un momento con respecto a este punto de volteo. El momento sería fuerza multiplicado por la distancia del mismo modo. En este caso, esta fuerza se ubica a h medios, debido a que esta distribución de presión es uniforme. Por lo tanto, la distancia sería h medios, ¿no? Fuerza por h medios. Obtenido las fuerzas que actúan en este muro, pasamos a la determinación del momento resistente. Momento debido al peso del muro y del suelo. Bien, en este cuadro se hace todo el análisis de manera automática de todas estas fuerzas, ¿no? Se obtiene componente por componente o elemento por elemento, se analiza y se determina cuál es el momento que ocasionan con respecto a este punto de volteo. Ustedes pueden ver que tenemos desde P1 hasta P8 y la sobrecarga. P1 viene a ser este suelo que se coloca sobre la puntera. P2, este suelo también triangular. P3 viene a ser este elemento triangular que es parte del muro. P4, P5, P6, P7 también es una franja de suelo y P8 también una franja de suelo. Se analiza cada uno de ellos, se determina la ubicación en donde actúa la fuerza, ¿no? Con respecto a este punto, se calcula esas distancias que vendría a ser el valor de X. Luego se determinan los pesos simplemente multiplicando peso específico del suelo por la profundidad, que es 1 metro de análisis, por el largo y por el alto, ¿no? Se determina el peso de cada uno de estos elementos, del 1 al 8. Lógicamente en función al peso específico que tiene. Ustedes pueden ver que P1 y P2 son elementos o franjas de suelo. Por lo tanto, el peso específico es 1800. Desde P3 hasta P6 tenemos 2300 porque son parte del muro. Luego tenemos P7 y P8 que también son suelo, franjas de suelo. Y la sobrecarga en este caso no tiene un peso específico, sino que directamente ocasiona o tiene un peso, ¿no? Y ocasiona un momento con respecto a este punto de volteo. Ese análisis se realiza acá de manera automática y se obtiene el peso total del muro más el suelo. W es el peso total del muro más el suelo. Y se obtiene M, que es el momento debido al peso del muro y del suelo. Bien. Luego tenemos el momento resistente. El momento resistente viene a ser la suma del momento debido al peso del muro y del suelo más el momento lateral pasivo. El momento lateral pasivo ya lo habíamos obtenido. Entonces la suma viene a ser el momento resistente, que es el momento que se obtiene, que es el momento que se opone a la falla por volteo con respecto a este punto. Bien, pasamos al punto 5, verificación de la estabilidad. Se debe verificar la estabilidad al deslizamiento. Para ello es necesario determinar la fuerza de rozamiento, que es la fuerza que se ocasiona debido a la interacción entre la superficie de
entre la superficie de concreto del muro y el suelo. Esta fuerza de rozamiento viene a ser la multiplicación del coeficiente de fricción entre el concreto simple y el suelo, multiplicado por el peso total del muro más el suelo. El peso total ya lo habíamos obtenido. Y el coeficiente de fricción pueden asumirlo en función a varios criterios o recomendaciones. En este caso estoy asumiendo como la tangente de 2/3 del ángulo de fricción interna del suelo. Ustedes pueden ver acá en el libro de diseño en concreto armado del ingeniero Roberto Morales que la tangente de este ángulo es el coeficiente de fricción y se puede asumir igual a phi, o sea, igual al ángulo de fricción interna para concreto vaciado in situ, o se puede asumir 2/3 de phi para otros casos. También indica que toda esta expresión, es decir, el coeficiente, puede ser menor o igual a 0.60 si el terreno de cimentación es el suelo. Y en el libro de Brajadas, Ingeniería de Cimentaciones, se indica que se puede asumir K1 y K2 pueden estar entre 1/2 a 2/3. 1/2 a 2/3. En este caso estamos asumiendo 2/3. Ya ustedes lo pueden asumir en función a estas recomendaciones o en función a otras referencias. En este caso es 2/3. Obteniendo la fuerza de rozamiento, debemos ya obtener la sumatoria de fuerzas resistentes. Estas son las fuerzas que se oponen al deslizamiento. La suma sería la fuerza de rozamiento, que es esta fuerza, más la fuerza lateral pasiva. La fuerza lateral pasiva ya lo habíamos obtenido. Del otro lado, del lado derecho, tenemos las fuerzas actuantes, que sería la suma de la fuerza lateral activa más la fuerza debido a la sobrecarga. La fuerza Fa más la fuerza debido a la sobrecarga. Obtenido ello, el factor de seguridad al deslizamiento se obtiene simplemente de la división de esta sumatoria de fuerzas. En este caso, el libro de Brajadas nos indica que este factor de seguridad al deslizamiento por lo menos o mínimamente debe ser 1.5. En general se requiere un factor de seguridad mínimo de 1.5 contra el deslizamiento. Verificado ello, pasamos a la verificación de la estabilidad al volteo. Debemos obtener la sumatoria de los momentos resistentes. Es un valor que ya lo habíamos determinado en este análisis. Luego tenemos la sumatoria de momentos actuantes, que sería la suma del momento que ocasiona la fuerza lateral activa más el momento que ocasiona la sobrecarga, ¿no? La suma. Luego el factor de seguridad al volteo se obtiene de la división y debe ser mayor o igual a 2. Mínimo es 2. El libro de Brajadas del mismo modo nos indica que el valor mínimo deseable usual del factor de seguridad con respecto a la falla por volcamiento debe estar entre 2 y 3. Entre 2 y 3. En este caso estamos asumiendo que debe ser mayor, mínimamente mayor o igual a 2. En el sexto paso, el control de presiones sobre el suelo. Debemos determinar en la posición de la resultante. X viene a ser la distancia entre el punto de volteo y la ubicación de la fuerza resultante. Se calcula con esta fórmula sumatoria de momento resistente menos sumatoria de momentos actuantes dividido entre el peso.
Luego la excentricidad respecto de la fuerza resultante. Ustedes pueden ver que aquí E viene a ser la distancia entre el centro geométrico de la base del muro con respecto a la ubicación de la resultante, ¿no? Por lo tanto sería B medios menos X. Y esta excentricidad debe ser, o se recomienda que debe ser menor a B sextos. Realizamos la verificación y pasamos a las presiones en el terreno. El peso de este muro, del suelo y de la sobrecarga ocasiona en el suelo un esfuerzo máximo y un esfuerzo mínimo. El esfuerzo máximo se obtiene con esta fórmula y el esfuerzo mínimo también, únicamente en el signo. El esfuerzo máximo es Q1, como pueden ver en esta zona, es 0.94 y Q2 0.24. Estas dos presiones o estos dos esfuerzos deben ser menores a la capacidad de carga que tiene este suelo, que fue de 1.50. Debemos verificar que ambos sean menores. Verificado todo ello, pasamos al punto final, que sería dimensiones y geometría final. Aquí ya tenemos el resumen de todas las dimensiones que cumplen para este muro. Estas son las dimensiones que ya debemos utilizar y debe pasarse al dibujo del plano. También se tiene la geometría dibujada en esta ecuación en función a estos puntos. Ustedes deben dibujar este muro en función a estos valores. Como pueden ver, B, que es el ancho, lo tienen aquí, que es 2 metros. La altura de la zapata, HZ, la que cumple es de 0.90 y así. Tienes el ancho de la corona, B, que es 0.40. También aquí lo puedes obtener. Si se acercan, pueden ver que aquí es 0.50, horizontal y vertical 0.90. Ya con estos datos pueden realizar el dibujo de su plano. Con eso hemos finalizado el diseño de este muro de contención.